la televisión a altas horas de la noche puede resultar, por así decirlo, desolada y sombría. Seguro en más de una ocasión te habrás encontrado con insomnio a las 4 de la mañana y con la mirada perdida en la pantalla para intentar conciliar el sueño. Habrás encontrado películas curiosas que nunca volverás a encontrar u otras que ya te sabes de memoria. Comerciales de productos tan ilógicos que te preguntas si habrá alguien que en verdad los compre, o algún noticiario repitiendo las mismas malas nuevas del día anterior. No importa. Pero por lo general, llega un momento en que te preguntas por qué demonios estás despierto a esa hora y viendo basura. Y es que la televisión moderna, con sus cientos de canales en sistemas de paga, se ha convertido en algo tan monótono que ya hay muy pocas cosas interesantes. Todo está a merced de los patrocinadores, que solo buscan colocar sus productos en comerciales, sin importar lo ridículos o innecesarios que puedan parecer. Con todo tan férreamente manipulado, ya no existe esa magia de la televisión nocturna de mediados de los 90. Ese misterio que concluía en películas de horror clásicas y que te quitan el sueño, otras más con contenidos subidos de tono y prohibidos para un chico, y en otras ocasiones, inclusive algo que puede rayar en lo sobrenatural. Pero, ese no es el caso de esto. Verás, si te tomas el tiempo necesario, y cuentas con suerte, para echar una mirada con detenimiento entre la mierda que pulula en los canales durante la madrugada, puede que encuentres algo de interés. Y eso me pasó a mí. En mis experiencias durante años de insomnio clínico, he encontrado cosas, digamos, interesantes, en canales de acceso público, de corte religioso e incluso señales extranjeras. De lo que les hablaré hoy, fue algo que llegó de un canal religioso. A simple vista podía parecer inofensivo. Un programa infantil llamado Amigos de la Fe, el cual trataba de interacciones entre niños y títeres que contaban historias de la Biblia y recitaban oraciones. No era malo, y de hecho lo puedo comparar con un Plaza Sésamo, Sesame Street, al que le hubiesen colado lecciones cristianas. Si han visto cosas como Los Fabulgetales, Pergietales, Superlibro o David y Goliat, ya sabrán de qué iba la cosa. Pero había algo más. Algo que de verdad te ponía incómodo. Para empezar, era un show con muy poco presupuesto y manejado por un equipo creativo que dejaba mucho que desear. En todo caso, lo que llamaba la atención eran los personajes y su manera, única, por así decirlo, de conducir. Alguna vez oí que el mensaje puede ser más o menos importante por la manera en que se dice. Y Amigos de la Fe se basa en esta filosofía, pues a diferencia de Vegetales o cualquier otra caricatura cristiana, definitivamente no se contenía para dar un mensaje. Las historias de la Biblia eran contadas por medio de narraciones acompañadas de dibujos a lápiz con detalles gráficos muy fuertes. Por ejemplo, el asesinato de Abel, gente ahogándose para ilustrar el diluvio y el arca de Noé, la crucifixión, las plagas de Egipto, las pruebas de Job o incluso retratos de Satanás, que parecían más adecuados para un disco de heavy metal o un oscuro manga japonés. Y luego estaban los personajes, en especial, Pinky. ¡Oh, Dios! Pinky. Para describirles a Pinky, les diré que imaginen a la rana Kermit, pero con una cabeza mucho más grande, de color rosa, con ojos enormes y pupilas demasiado pequeñas. Tal vez no suene raro en sí, pero todos los episodios terminaban con un acercamiento extremo y muy perturbador al rostro del títere. Pinky era masculino, pero nunca pude descifrar si su actor de voz era hombre o mujer. Porque su voz era extraña, casi andrógina y siempre se dirigía al público de manera condescendiente y de forma pasivo-agresiva. Pinky era la estrella, y todo parecía girar en torno a él. Cuando alguien tenía una duda, era él quien respondía con versos de la Biblia, aunque en ciertas ocasiones se limitaba a responder de forma caprichosa y que rayaba en lo cruel. Conforme avanzó la serie, las respuestas de Pinky se tornaron defensivas, como si el ser cuestionado le produjera una grave ofensa. Si un niño o un títere preguntaba algo de corte personal, Pinky le respondía diciendo cosas como «Cuidado, no preguntes eso o no eres nadie para cuestionar a Dios». Y también solía repetir esa frase una y otra vez, a manera de silenciar a alguien. Los otros dos títeres eran Bertie y Gerta. Existían otros que aparecían de vez en cuando, pero estos dos eran los únicos aparte de Pinky que normalmente aparecían en todos los episodios. Bertie era un hipopótamo azul y Gerta, un pájaro verde y esponjoso. Los dos actuaban como idiotas con el propósito de interactuar con Pinky, actuando de forma curiosa y equivocada para que los pequeños que salían en el show acudieran con dudas a Pinky y este los corrigiera con un sermón errático y extraño que pronto los hacía cambiar de opinión. Amigos de la Fe se convirtió en un placer culpable para mí.
Pese a lo mierda que era Pinky, no podía evitar sentirme entretenido por lo políticamente incorrecto de su personaje, y que parecía más bien algo digno de South Park que de un show cristiano para niños. Pinky simplemente decía las cosas tal y como eran, sin importarle si ofendía a alguien. Esto me sorprendió en el capítulo dedicado a la homosexualidad. Sí, hubo un capítulo sobre los gays. Y como ya lo imaginarán, trataron el tema con la misma sutileza de un martillo golpeando un cristal. Sodoma y Gomorra. Imágenes de hombres besándose. Levítico 20:13. Estadísticas sacadas del culo sobre el VIH-Sida. Ya saben. Demonios, incluso Pinky comenzó de conspiranoico diciendo que las violaciones en las cárceles no eran más que un plan de Satán para convertir a los hombres en homosexuales. Lo observé riéndome de manera morbosa, al menos hasta la recta final del programa. Una niñita le habló a Pinky sobre su hermano mayor, el cual recientemente había declarado su homosexualidad al resto de su familia. Pinky estalló en carcajadas y empezó a gritarle a la niña, vociferando que su hermano era un marica pecador que se iría al infierno. Lo que sin duda la hizo llorar y me hizo pensar en lo jodido de ello. Esa mañana me fui a dormir preguntándome sobre el objetivo en sí del programa. Siempre fue raro, pero los últimos episodios se tornaron tan negros y maliciosos como si los hubiera escrito el tipo detrás de Padre de Familia, Family Guy. Ofensivos. La noche siguiente era el último episodio, el cual tenía el título de Predestinación. Eso no estaba bien. Ya en otras ocasiones había visto programas de niños que hablaban de temas controversiales como la homosexualidad, el pecado y el crimen. Pero jamás del concepto de la predestinación. Debo admitir que, en retrospectiva, me encontraba curioso al respecto pero con una sensación incómoda en mis entrañas. Lo que fuese que viera esa noche, sin duda sería perturbador. El programa comenzó igual, hasta que Bertie apareció en escena y habló con Gerta y los niños sobre algo que había escuchado por ahí. Predestinación, decía acompañado de un número musical y sus estupideces usuales. Y como siempre, llegó el momento de hablar con Pinky. Pinky, sorprendentemente, reaccionó a la pregunta con una actitud placentera y casi amable, diametralmente opuesta a lo que hacía por lo regular. Hasta que un niño le pidió que explicara qué significaba predestinación. A lo que la rana respondió lo siguiente: algunas personas están destinadas al cielo y otras al infierno, y después comenzó con su discurso del poder de Dios. El chico, que se veía muy confundido y hasta atemorizado, le preguntó por qué decía eso si Jesús había muerto para salvar a todos. Entonces Pinky dijo algo muy difícil de digerir: Jesús murió para salvar a los elegidos. Los otros niños, que comenzaron a entender de manera gradual la gravedad del mensaje, se veían asustados. El niño de la pregunta anterior observó a la cámara como si dijera ¿tengo que hacerlo? Por unos segundos, hasta que reunió el valor de hablar o alguien lo obligó, y le preguntó a Pinky cómo podía saber si iría al cielo o no. Y Pinky respondió: nunca lo sabrás, no hasta que mueras. Pero si miras al interior de tu corazón, tal vez encontrarás la respuesta. Después se quedó mirando fijamente a la pantalla y hubo una transición a un fondo negro. Pensé que el programa se había acabado, y estaba por cambiarle cuando vi aparecer un título nuevo: No hay redención para los condenados. Entonces, un desfile de ilustraciones bastante gráficas. Esta vez sin mensaje de la Biblia o moraleja. Solo vistazos al destino de aquellos que no habían sido elegidos. Un pareja abrazándose antes de ser achicharrados por un muro de fuego. Gente con los pies encadenados al piso, siendo devorados por demonios. Personas empaladas en grandes estacas, con demonios voladores rondando a su alrededor. Un lago de fuego, lleno de hombres, mujeres y niños que se achicharraban lentamente. Monstruos gigantescos y horribles luchando entre sí, sacándose los ojos. La música de fondo iba acompañada de gritos y lamentos, con algunas frases de Pinky como esta es la cólera del Señor y me hace feliz ver a los pecadores sufriendo. Esto continuó por unos minutos hasta que finalmente hubo un corte abrupto. Esperé ver los créditos, pero en esta ocasión fue distinto. En lugar del texto ascendiente en fondo negro, apareció una toma del estudio, donde se podían ver incluso las cámaras, las luces del techo y los micrófonos. Y sin rastro alguno de los niños o las marionetas. Un hombre con una capucha negra entró a la habitación y procedió a bañar todo con un bidón de gasolina, para después incendiarlo.
El camarógrafo lo siguió a la salida del estudio, y la última escena mostraba al encapuchado y al camarógrafo riéndose como maniáticos mientras arrojaban a los títeres en un horno. Con la toma final siendo un acercamiento a Pinky quemándose, después dando con los créditos ordinarios. No ha pasado tanto tiempo desde que vi el último episodio, pero sigo sin encontrar respuestas sobre el show, por qué acabó así y más importante, cuál era su intención. Tengo algunas teorías, como que pudo tratarse de una parodia bastante buena como los Cranny Yankers de MTV, o tal vez el show era la manera de vengarse de un creativo al que le habían cortado los fondos a media temporada. Tal vez solo estaban locos. No lo sé. Lo único que sé, es que hay una posibilidad de que, a esas horas de la madrugada en que no hay más que infomerciales y películas, te puedas encontrar con una repetición de Amigos de la Fe. Oh, y créeme, te vas a sorprender. El 25 de marzo a las 14:57 hora de Greenwich, el mundo se detuvo por 27 minutos y 54 segundos. No hubo sacudida repentina, nadie se quedó inconsciente, no hubo una ida a negros y de regreso. Para todos, el tiempo pareció estar y seguir normal. Un segundo después del otro. Los pájaros volaron, la gente habló, el viento sopló, la lluvia cayó. Nada pareció indicar que algo inesperado le hubiera ocurrido a los habitantes del mundo. Para ser capaz de notarlo debiste tener una perspectiva externa del planeta y sus torpes satélites artificiales. La NASA y las agencias espaciales, por ejemplo, que perdieron comunicaciones satelitales y señales entrantes de casi media hora. Naturalmente, la primer conjetura descansaba en un problema de las computadoras en tierra. Pero esto acarreó una pregunta más grande, un error en una computadora es posible, pero, ¿todas las computadoras de los centros espaciales alrededor del planeta, con la misma falla, al mismo tiempo? La siguiente conjetura descansó en la posibilidad de un virus o una brecha de seguridad informática, un hacker. Un equipo internacional se ensambló con la finalidad de investigar lo que debía ser la mejor y más gigantesca operación coordinada de toda la historia, cuando los primeros reportes de astrónomos confundidos y preocupados comenzaron a arribar. Con ellos, la verdadera dimensión de lo que en realidad había ocurrido. Utilizando datos extraídos de los observatorios telescópicos en Hodrey Bank, Palo Alto, Mount Pleasant y otros a lo largo del mundo, contrastados contra los registros estelares y los modelos computacionales vigentes del vecindario galáctico, pudo determinarse que durante 27 minutos y 54 segundos, la Tierra perdió sincronía con el resto del continuo conocido de espacio-tiempo. El mundo como lo conocemos, parpadeó fuera de la existencia durante este lapso y luego regresó sin ningún cambio, como si nada hubiera pasado. Para toda referencia y resumen, durante esa breve ventana de tiempo, todos dejamos de existir. El equipo de investigación internacional fue reasignado, se firmó un cheque en blanco, poniendo a disposición el máximo de recursos y atrayendo a las mayores mentes de todos los campos científicos, para investigar este hecho bajo la mayor confidencialidad posible. Nadie necesitó una explicación del pánico resultante de volver esta información pública antes de encontrar una racional y ojalá que tranquilizante explicación. Aquellos que no deseaban guardar silencio, fueron invitados a colaborar con métodos menos ortodoxos. Al margen de los distintos nombres códigos asignados a los equipos de investigación, aquellos involucrados en el hecho comenzaron a llamar a la anomalía, con cierto tono cómico. El día que Dios parpadeó. En conversaciones casuales entre los miembros del proyecto, eventualmente esto terminó siendo acotado bajo el término del parpadeo. Tras 6 toques de timbre, Ben finalmente abrió la puerta. Mark. ¿Qué haces aquí? Tú me invitaste. ¿Yo te? Ah, qué extraño y la razón era bueno. De todas formas, es bueno verte, pasa. Conozco a Ben desde que somos niños. Fuimos a la misma escuela por un tiempo, antes de que su coeficiente lo llevara a escuelas especiales y de ahí a esto. Nos mantuvimos en contacto, de todas formas. Sus padres pensaron, y pensaron bien, que Ben necesitaría de algún lazo con el mundo real y apoyaron nuestra amistad, permitiendo que nos quedáramos en casa del otro y que saliéramos de viaje juntos. Previniendo que las habilidades sociales de Ben se atrofiaran por completo, como suele ser el caso con los niños genio, y produciendo a este tipo amnésico y distraído que al menos es capaz de funcionar socialmente a un nivel aceptable. Los dos terminamos en servicios informáticos, por supuesto, a niveles bastante distantes. Yo tomé el camino del soporte técnico, casi siempre manteniendo sistemas de bases de datos para un grupo de pequeñas compañías independientes. Aburrido, sí, pero bien pagado, al punto que me permitía viajar.
Él, por otro lado, trabajó de manera independiente, prefiriendo trabajar siempre desde su fortaleza de la soledad, como él mismo la llama, refiriéndose a sí mismo como un asesor experto. Su trabajo siempre fue mucho más variado y complejo. Aunque nunca ha admitido abiertamente que suele hackear, cuenta con el suficiente conocimiento técnico y la experiencia. Ha sido empleado de Google, ha trabajado para Microsoft y para IBM. Cuando han necesitado que alguien pruebe los nuevos e impenetrables sistemas de seguridad. Y cuando han necesitado rastrear a alguien que encontró una grieta en sus impenetrables sistemas de seguridad. Prefería la última variable, le gustaba la intriga de la persecución y la paga era mucho mejor. Lo que era menos conocido era el trabajo que solía hacer fuera de registro, para entidades como el Departamento de Defensa y la NSA. Llegó a admitir que era más bien una suerte de alianza. Por un lado echaban mano de su inteligencia y su capacidad, por el otro, se mantenían al tanto de su inteligencia y su capacidad. No le preocupaba mucho, como me llegó a explicar un día. Se quedan contentos teniendo a la mano dónde estoy y qué estoy haciendo. Al menos lo que ellos creen que estoy haciendo. Al final de la confesión, sonreiría y me pasaría una hoja impresa con el último correo decodificado que había interceptado. No hacía nada más con las cosas que encontraba, lo hacía solo por el goce del reto. Siendo honesto, es difícil describir quién es Ben y cuáles son sus motivaciones, de un momento a otro. Desde mi punto de vista, simplemente acepté sus excentricidades, llegando a la conclusión general de que su vida estaba compuesta por un patrón complejo de pulsiones e ideas, entretejidas en una secuencia que siempre podía resultar genial o por completo lunática. Pensaba, por ejemplo, que cada vez que alguien decía la palabra abracadabra, un ángel perdía sus alas, o que el virus del resfriado existía como una enorme mente de colmena que evadía la detección de sus elementos al cambiar constantemente de huésped. Loca y extraña mierda, como esa. La mitad del tiempo estaba bromeando. Para el resto de sus ideas, solo confiaba en que contaría con el suficiente sentido común para no ser muy compartido con sus hipótesis. Luego, estaban las veces en que hacía o decía cosas que terminaban en el polo opuesto. Cuando terminaba teniendo una razón perturbadora y absoluta. En esas ocasiones, solía hablar con una lucidez que parecía llevarlo muy lejos del resto de la escoria que nuestra especie suele ser. Más allá de sus certezas y sus creencias, hasta tocar una verdad universal que todos deberíamos conocer. Todo lo que puedo hacer en esos casos, es maravillarme de que alguien con un caleidoscopio como ese por cerebro, capaz de sostener tal torbellino de pensamientos contradictorios, pudiera procesar todos los elementos y producir una gigantesca luz capaz de cambiarlo todo. Luego, se desviaría para acusar a sus vecinos de ser agentes de la CIA, probando neurotoxinas en los gatos del barrio. Siempre voy cuando me llama. Sin importar sus teorías y sus hábitos, era de verdad una conversación para experimentarse. Además, su colección de películas descargadas era algo para contemplarse. Además, era mi amigo. Fue durante un contrato con la NASA, vagando por su sistema en busca de pruebas sobre el Área 51, que dio con los primeros fragmentos de información que lo hicieron descubrir y deducir los hechos concernientes al 25 de marzo y el parpadeo, que cierto equipo internacional de especialistas investigaba. Siendo su único amigo, decidió contármelo todo respecto a esta conspiración, básicamente para presumir sus capacidades, de ahí la invitación. Mientras hablaba, parecía importarle una mierda cómo mi cara se volvía cada vez más y más incrédula. Describió lo que las agencias espaciales y los astrónomos habían descubierto y cómo el equipo estaba ahora investigando lo que había pasado. Físicos, teóricos cuánticos, matemáticos, todo el espectro de la ciencia, todo, enfocado en este solo problema y las preguntas asociadas al mismo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había pasado? Y mucho más importante, si era posible que pasara de nuevo y si sí, cuáles eran las posibilidades de que se volviera permanente. Me contó también, de cómo astrónomos amateur que habían notado la anomalía eran invitados al equipo, tratados como locos e incluso desaparecidos. Su mayor miedo descansaba en una reacción de pánico general, o que alguna religión se involucrara y los muchos posibles genocidios en consecuencia. No hay nada más desconcertante que no ser capaz de confiar en tu realidad. Hemos crecido en un mundo donde está bien desconfiar de tu gobierno, de tus empleados, incluso de tu familia, pero, ¿de tu mera existencia? Caos inminente. Entidades como el CERN han sido puestas en un protocolo de hiato permanente. Nadie tiene pruebas de que los experimentos conducidos ahí sean la causa, pero supongo que tenían que apuntar el dedo a algún lado, al menos hasta contar con más evidencia.
Hay un montón de hipótesis en proceso en este momento, pero nada de experimentos. Debe ser cuestión de tiempo antes de que inviten a los guionistas de Doctor Who para colaborar en una explicación plausible. Suspiró al decir esto, se sentó sobre su silla reclinable y dio vueltas, mirando hacia el techo, perdido en sus pensamientos. Fue deteniéndose poco a poco, hasta que me volvió a mirar y vi como uno de sus ojos se cerraba en un tic. Y al otro lado de la balanza, tienes a todas las religiones. Pausó de nuevo, mirando a su escritorio lleno de cosas, comenzó a ensamblar una pequeña torre con piezas de lo que parecía una computadora. Conforme fue elevándose, continuó. ¿Recuerdas el catecismo? Las historias me encantaban. Las moralejas eran otra cosa, pero las historias La Torre de Babel, por ejemplo. Libros, discos duros, barras de chocolate, revistas y otros elementos sacados del costal de un científico loco, todo lo que pudiera alcanzar con las manos, acumulándose en una estructura que poco a poco fue alcanzando la altura de su cabeza, en un equilibrio un tanto dudoso. Intentó sonar como un viejo pregonando. El hombre, enfermo de hubris, decidió construir una torre hasta Dios, para poder conversar con él. Dios, por su parte, en su gloriosa sabiduría, decidió que el hombre no debería de lograr esto y tomó medidas para rectificarlo. Así que maldijo a la humanidad con miles de lenguas. Sus ojos nunca se movieron de su torre. Todo proyecto o esperanza de paz ha sido siempre arruinada por la incapacidad de la gente de nuestra especie para entenderse a sí misma. Tal vez nos estemos rebasando de nuevo, con eso del bosón de Higgs, tal vez Dios ha decidido que quiere algo de espacio personal, de nuevo. Siempre ha sido algo egoísta con sus trucos y sus planes, después de todo. Le dio un empujoncito con el dedo, casi en la cúspide. Su torre se hizo pedazos contra la mesa y el suelo. Esperó hasta que el sonido de la caída hubiera cesado. Tal vez el parpadeo, como lo llaman, sea Dios, mandándonos el memo sobre sus derechos de autor, antes de que tengamos que asumir las consecuencias. Entonces sonrió. Su ateísmo asomó de pronto. Personalmente, mirando a los datos acumulados, creo que las respuestas están en otro lado. Me disculpé para atender mi teléfono, salí de su casa y apagué la alarma que siempre programaba más o menos a esta hora, para despejar la cabeza un rato y sacudirme lo que fuera de lo que estuviera inundado. Cuando regresé, su cabeza se encontraba sumergida al costado de la torre de una PC, ahora colocada en el escritorio en donde realizaba labores mecánicas. Estuvimos callados durante un tiempo, el silencio apenas interrumpido con su tarareo incesante desde adentro del aparato. De pronto comenzó a hablar de nuevo, desde ahí adentro. Como te decía, creo que las respuestas se encuentran en un campo no examinado. Tengo pruebas estadísticas que así lo sugieren. ¿Estadísticas? A Ben no le gustan las estadísticas. Suele burlarse de ellas y de hecho, las culpa por el 63-75% de las cosas que están mal en el mundo. Diseñó toda una fórmula que comprueba esa cifra. Muy aparte, un día lo escuché decir que podría destruir el mundo con la hoja de Excel adecuada. Y en mis momentos de mayor confusión, he llegado a creerle. Acepto que la mayor infalibilidad de las estadísticas, las hacen ser las cosas más falibles del mundo. Contestó a mi risa desde dentro de la torre, tanteando con una mano manchada de grasa y chetos, a la recherche de un desarmador que le quedaba muy lejos. Toma toda ficción y añádale bonitos porcentajes, de pronto se vuelve no ficción. Métele una gráfica de pastel y un diagrama y se transforma en una verdad inviolable. Sandeces, dije, mientras metía la mano en una bolsa de botana cerrada con un clip y un alambre. Sacó la cabeza de la torre, buscó mis ojos y dijo con cierto tono malicioso. Pásaselo a la gente correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. Tendrás una ley. Contesté, ignorando su bonito discurso, en favor de una revista que estaba en el suelo, junto a una enorme pila de basura que bien podía representar todo su estilo de vida. Gruñó ante mi falta de entusiasmo argumentativo y continuó con uno de sus temas favoritos, metiendo la cabeza de regreso en la torre. En esos casos, me refiero a tus estadísticas básicas, demagogas incluso. Marketing, grupos de presión, demográficas políticas, esa clase de mierda asusta tontos. Ahora, el reconocimiento de patrones, esa sola zona dentro del campo de las convenientes estadísticas. Para eso tengo tiempo. Asomó de nuevo, miró hacia su escritorio y manoteó debajo de un montón de hojas impresas. ¿Has escuchado de SETI, no? Pausa, si vamos a territorio alien, puede besarme el culo, colega. Me dio un vistazo molesto y en respuesta levanté las manos como si me estuvieran asaltando. Disculpe, por favor continúe, iluminado. Gracias.
SETI, la búsqueda de vida extraterrestre, tiene, entre sus muchos trabajos, analizar las señales rebotando de aquí para allá en nuestro vecindario galáctico. De las que han extraído, 0 gramos de pruebas concluyentes respecto a vida inteligente. ¿Qué tal si han estado buscando los patrones equivocados? ¿Qué tal si puedes analizar todo ese conjunto de señales al azar de otra forma? ¿Qué tal si hay un patrón, pero está distribuido en un período de tiempo tan grande, que simplemente no hay manera de reconocerlo como tal? Ja. Triunfante, su mano extrae un bloc de post-its, de junto a una pila de libros, regando estos últimos a lo largo de su escritorio. Saca una pluma del bolsillo lateral de su pantalón, escribe pendiente en el post-it superior y deja el papelito sobre la torre en la que tiene miles de años trabajando. Me mira con una enorme sonrisa de satisfacción. Has estado viendo el History Channel de nuevo, ¿verdad? Su rostro demostró cierto aire de indignación. Me da la espalda y va derecho a cerrar una guía de televisión que tiene sobre otro escritorio. ¿Qué tal si te digo que he escrito mi propio algoritmo de reconocimiento de patrones? ¿Qué tal si te digo que he encontrado un mensaje en los datos recolectados por SETI? Sandeces. Dije, intentando detener mi boca abierta, de pronto menos seguro de mí mismo, un poco más sacudido por la dirección que esto comenzaba a tomar. Bueno, no fue fácil. Falsa modestia, y tengo que agradecer, entre otros, a Lanza, aunque puede ser que si descubren que he estado corriendo este algoritmo en segundo plano dentro de su supercomputadora, tenga que desaparecer abruptamente o disculparme, uno nunca sabe con esos tipos. Ven. El mensaje. Me puse de pie. Ah. Sí. El mensaje. Miró hacia todos lados, buscando algún recurso con que evadirme. Mis dudas volvieron enseguida. Bueno, era corto, y realmente no es muy impresionante decodificar algo como esto. Obviamente haría falta un protocolo de... Ven. Se quedó callado unos segundos. Se le enrojeció la cara. Se cubrió los ojos de vergüenza y dijo, con una voz temblorosa. El mensaje dice: Hola. ¿Está contento? Pasaron varios segundos de silencio antes de que comenzara a reírme sin control, sintiendo un alivio épico. Bueno, creo que es un mensaje muy puntual. Además, es mejor que estás a punto de ser aniquilado. Ay, Dios mío, dame un segundo, no puedo respirar, estaba a punto de vomitar. Interpreto entonces que no crees que haya encontrado un mensaje de una raza alienígena. ¿Te puedes callar, por favor? Perdón. Ah. Ben, tienes que admitir que si vas a imaginar un mensaje inicial con otra especie, estarías buscando por un mensaje un poco más, no sé, profundo. Es decir, hemos mandado un disco dorado que intenta sintetizar a nuestra especie y lo que sabemos. Música, matemáticas, tú nómbralo. ¿Y qué responden los aliens hiperavanzados? Oh, hola. ¿Qué hacen? No me crees, ¿verdad? Estaba de verdad enojado. Intenté ser más razonable. Oh, Ben, mira, perdón. Creo que tu algoritmo encontró un patrón en donde no hay un patrón y generó un significado. Regresé a la bolsa de botana, a la revista. Me miró, de pie, sin moverme unos instantes, luego fue a tirarse en otra silla reclinable, detrás de otro escritorio, lleno con laptops en distintos estados de deconstrucción, conectadas por una red de cables que, de hecho, se veían lindos. Encendió 3 de ellas y su rostro se iluminó con el fantasma de las pantallas. Su atención se columpió entre las pantallas y sus dedos teclearon en un tablero y en otro. No había terminado. No estoy de acuerdo. Yo creo que esta es una especie alienígena con interés en la raza humana. Una especie, de hecho, directamente involucrada en la evolución de nuestra especie. Ay, no. La teoría de los ingenieros. ¿Ridley Scott te ha estado mandando mensajes secretos otra vez? Piénsalo. El cuerpo humano es una máquina asombrosa. Se regula a sí misma, se cura a sí misma y tiene la habilidad de duplicarse por medio de la cópula. Creí que solo creías en cosas que has experimentado de primera mano. Como estaba diciendo antes de ser estúpidamente interrumpido, el cuerpo humano es una máquina increíble, porque eso es exactamente lo que es, una pieza de tecnología, construida a partir de piezas vivas, en vez de mecánicas. No es, además, una máquina perfecta. Eso significa: tiene sus propias defensas contra enfermedades, es capaz de curar heridas y ocasionalmente, el diseño hace cosas no calculadas, sobrereacciona a ciertos estímulos, algo en su código no es del todo correcto. Eso significa cáncer, por supuesto. ¿Eh? Esta sería otra de esas extrañas conversaciones con Ben, sin embargo, la palabra cáncer siempre me pone mal. He visto mucho de sus efectos en amigos y familiares para sentir adversidad a la mera palabra. Ben, ignorante de mi incomodidad, continuó.
El cáncer es esta máquina realizando actos no esperados, creando células donde no necesita. No es un ataque externo, sino una falla interna en su sistema. Un error, nada más. Tenemos, de hecho, errores de diseño y si nuestro Dios o nuestros dioses son supuestamente infalibles, entonces la lógica dicta que no fuimos construidos por un ser así, sino por seres un poco más falibles. Deberíamos hacer algo para corregir estos errores. Hacer un reporte de servicio, si así me entiendes. ¿Qué hiciste? Pues mandar un mensaje diciéndoles eso, claro. No he visto a Ben en 6 meses. El trabajo me ha mantenido ocupado en Londres y él no es de los que textea o atiende llamadas telefónicas solo para platicar. Un día, me llama de nuevo y yo tengo tiempo. Para este momento, algo de la información sobre el parpadeo se ha comenzado a filtrar a Internet, incluso en algunos de los sitios y agencias de noticias de mayor seriedad a nivel global. La más de la gente lo ve como otra teoría de conspiración. Habiendo hablado con Ben antes de escuchar esos mismos datos en otro lugar, me da todavía algo de escalofríos. Una cosa hubiera sido que se tratara de otra de sus teorías, pero esto se había convertido en un fantasma global, algo factible, más allá de su propia cabeza. Abre la puerta al primer timbrazo, pero no estoy listo para su apariencia del otro lado de la puerta. Está desaseado, está cansado, como si no hubiera dormido en días. Su ropa se ve arrugada y sucia, incluso más de lo normal. Lo miro a los ojos. Están rojos y tienen bolsas de cansancio. Por el otro lado, el hombre está tranquilo como nunca lo he visto, incluso su voz suena así, relajada. He visto este tipo de comportamiento antes, aunque en el momento no se me ocurre. Así se porta la gente que tiene cáncer terminal. Esta calma viene de la aceptación. Me quedé en el quicio de la puerta. Lo abracé, fuerte. Ben nunca ha sido fanático del contacto físico en todo lo que tengo de conocerlo, pero esta vez, acepta el abrazo e incluso intenta replicarlo. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Nada físico, al menos. Qué bueno, porque te ves como la mierda. Dio una carcajada débil y guardó silencio. Nos quedamos ahí, mirándonos un rato, antes de que me dejara pasar y nos sentáramos. Tu parpadeo ya llegó a Internet. ¿Recibiste una respuesta? Sonrió débilmente. Ignoró mi pregunta y me señaló una bolsa de botana. Su departamento estaba más desordenado que la última vez, pero de alguna forma, la impresión de que era un caos organizado, se había ido. Esto era solo el resultado de acumular cosas, sin ninguna clase de objetivo. Se sentó detrás del escritorio y movió algunas cosas en él. Encendió la computadora. ¿Recuerdas de lo que hablamos? ¿Te refieres a la cosa con los aliens? Intenté bromear. Se dio cuenta de que estaba tenso, pero no dijo nada. En otro momento se habría reído de mí. Ahora no importaba. No solo los humanos, sino toda la vida en la Tierra ha sido diseñada. Una fuente externa creó el planeta y lo mantuvo. Sospecho que la vida ha tenido diversas etapas de vida. Ha habido varias, probablemente, desde que la Tierra fue formada, hasta el día de hoy. De estas primeras versiones, no tenemos evidencia. La última antes de nosotros, ha dejado muchos indicadores por ahí. Esperó a que yo interpretara, no me llevó mucho, aunque me sorprende la facilidad con la que estaba aceptando su teoría. Los dinosaurios. Su sonrisa era lenta, era triste. ¿Recibiste una respuesta? La Tierra entera ha estado mandando señales de radio por mucho tiempo. Si nosotros podemos captar sus señales, ellos pueden captar las nuestras, incluso las que no van dirigidas a ellos. ¿Qué estás sugiriendo? Recibieron nuestros mensajes, y respondieron. Pasé saliva por una garganta seca. ¿Qué respuesta? ¿Trabajas en soporte técnico? ¿Qué es lo que sueles recomendar cuando algo deja de funcionar correctamente, Mark? No sé, usualmente, apagar y encender de nuevo suele resolver las cosas. Mi voz se apagó en cuanto entendí lo que acababa de decir, lo que él estaba diciendo. 27 minutos, 54 segundos. Ben comenzó a reírse, tosiendo tristemente en medio de la risa. Se fue por una tangente y comenzó a hablar de otra cosa. Yo seguía con un hueco en el estómago que presentí que no se iba a ir a ningún lado. Carrozas de los dioses. Carrozas de los putos dioses. Imagina eso. Aliens bajando a enseñarle nuevos trucos a las primeras civilizaciones. O tal vez no. Tal vez la versión 6.0 estaba bajo garantía todavía en ese momento y parte de la garantía incluya mantenimiento. Pongo mi dinero en que los dioses griegos son en realidad técnicos de reparación. Te hace preguntarte qué error en el código desencadenó Pompeya. Cállate. De pronto estaba muy enojado. Muy enojado.
La parte lógica de mí no quería más verdadazos, no podía con más, estaba seguro. Ben me estaba mirando, sin molestia, con algo de empatía incluso. Se levantó y fue por otra bolsa de botana y un par de cervezas. Le di un trago largo a la mía, respiré. Continuó, con un tono más controlado de voz, menos histérico. Como si hubiera alcanzado la cúspide de su locura y ahora regresara lentamente al otro lado. Explicaría por qué tantos de nosotros tenían panteones de dioses en el pasado. Ingenieros, echando una vuelta para ajustar alguna tuerca, mientras la garantía todavía nos cubría. Justo como Microsoft llegando al final de su soporte en versiones anteriores de Windows. Tal vez simplemente sobrepasamos la garantía de la versión 6.0 de la vida en la Tierra, así que dejaron de venir. Ahora, en esta era de radio y señales de microondas, la gente está finalmente enviando mensajes y correos electrónicos que pueden ser captados por los dioses, quejándose de esto y de aquello, de las fallas de sus cuerpos, de sus familias y el mundo a su alrededor, demandando respuestas. Y estos mensajes van por el espacio y son captados por un escritorio de soporte técnico final, en alguna nebulosa lejana. El número de mensajes llega a un nivel crítico y en un punto estadístico, se toman decisiones y un equivalente a un interno en una oficina, llamado Gary, revisa un antiguo manual de un programa viejísimo. Se acabó la cerveza de un trago. Y entonces apaga y enciende, para ver qué pasa. El silencio reinó por unos minutos, durante los que me paré y fui por otra cerveza al refri, esta vez trayendo varios envases más conmigo. Le pasé otra cerveza antes de que continuara. Me respondieron. Jesús, ven, ¿qué dijeron? Sus ojos se oscurecieron, sacó algo de su bolsa del pantalón y desdobló una pieza de papel, diciendo entre dientes algo sobre software de encriptación y análisis lingüístico y autoformateo de Word. Antes de entregármela. Estimada Tierra. Gracias por responder al respecto de nuestra solicitud de información respecto a su grado de satisfacción con nuestro programa. Hemos enviado sus múltiples cuestiones al equipo técnico relacionado. Desafortunadamente, nuestro paquete de soporte para subversión activa de vida 6.0 ha terminado. El reinicio de su sistema, intentando en fechas recientes, parece no haber resuelto sus problemas. Así pues, estaremos refrescando su sistema a la última versión estable vida 5.3. Su contrato no incluye respaldos ni restauración de los datos existentes, así que todos los datos posteriores a la versión mencionada, serán eliminados. Gracias por usar vida y por favor, contáctenos en caso de que nuevos problemas aparezcan. Nuestros mejores deseos. Refrescando. Usando la numeración de las versiones como día, calculo que estaremos regresando a la Tierra justo en la era Jurásica. Mandé una respuesta, claro, solicitándoles que no hicieran nada. Incluso lo redacté en los términos apropiados. Hemos decidido continuar con esta instalación, por favor no reinicie ni refresque nuestro sistema. Por favor ignore todos los reportes de errores a menos que sean enviados por mí. Ben Glover, sysadmin de la Tierra. Ojalá que lo hayan recibido a tiempo. ¿Reportes de errores? Rezos. Oh sysadmin de la Tierra. No me miró, bajó la vista a su botella, ahí se quedó. Bueno, tenía que sonar como si estuviera a cargo, ¿no? ¿Crees que haya llegado? No sé. De verdad no sé. Tenemos esperanzas, al menos. Calculo que lo sabremos en las siguientes 2 horas. Es por eso que te he invitado a pasar este rato aquí, supongo. Vamos a ver el fin juntos o no, tal vez ni siquiera nos demos cuenta. El silencio reinó de nuevo. Roto solo por nosotros tomando de las botellas. No había mucho más que decir. Se terminó su cerveza y bostezó. Para ser por completo honesto, no creo que los dinosaurios hayan tenido una oportunidad justa, creo que deberían de tener un segundo round. Estaba a punto de contestarlo con toda la indignación de un ser en una realidad a punto de extinguirse, como una vela, su actitud me parecía irresponsable. Luego vi que apenas si se estaba aguantando la risa. Cuando todo fue dicho y hecho, ¿qué más quedaba además de esperar y reírnos de lo absurdo de todo? Él comenzó y yo me uní a él, hasta que las lágrimas nos llenaban la cara. Ahí seguimos, riendo y bebiendo hasta que nuestro mundo terminara tal vez. Vivo en un condominio donde las ventanas de los departamentos se encuentran en ángulos que proporcionan poca privacidad. Cuando las luces se encuentran encendidas y las persianas levantadas, prácticamente es posible ver todo lo que sucede al interior de cada unidad. A veces, me dirijo a la cocina para tomar un vaso de agua por las madrugadas y puedo ver al vecino de enfrente en su comedor. Es un hombre calvo de aproximadamente 40 años. Generalmente viste una bata color crema o en un tono rojo desteñido.
Casi siempre tiene un vaso de leche al lado y, ocasionalmente, lo acompaña con un puro que fuma bajo el tragaluz. Sus gafas con montura de cuerno y la sombra de una barba recién afeitada son tan poco notables como las de cualquier otro extraño que labora en este lado de la línea estatal de Nueva York. Sin embargo, hay algo en este sujeto que me intriga. Jamás hemos ido más allá de un incómodo buenos días. Nunca procuramos una conversación. Pero algunas noches, también me siento en el comedor con un vaso de leche fría y un cigarrillo que saco de un antiguo paquete que guardo en el tocador. A veces, cuando la soledad te rebasa, es bueno saber que hay alguien más sintiéndose solo. Pero una noche, el mes pasado, el vecino de enfrente y compañero de madrugadas me propuso que me uniera a él. Realmente no supe qué hacer. La invitación fue muy amable, sin ningún tipo de malicia. No parecía molestarle que lo observara. Creía que tenía ganas de hablar. Consideré la propuesta un par de minutos. Fui a ver al bebé, le di las buenas noches a mi esposa y me puse una bata color crema. Después, bajé las escaleras a trompicones y salí por la puerta del atrio para recibir el inclemente aire frío de otoño. Encontré a mi nuevo amigo esperando en la entrada del edificio adyacente. Su mirada a través de las gafas me produjo una serie de escalofríos incómodos en la columna vertebral. Le indicó al guardia de seguridad que me dejara pasar y lo seguí sin mediar palabra hasta el ascensor. Ingresamos y se produjo un silencio incómodo durante varios segundos antes que presionara el botón marcado con el número 5. El mismo piso que el mío. Hace frío afuera, murmuré. Creí que el fin de semana estaría un poco más cálido. El sujeto sonrió vagamente para indicarme que estaba de acuerdo con lo que acababa de decir. Las puertas del elevador se abrieron y dio un paso al frente para desplazarse por el pasillo mientras la bata color crema se movía detrás de él. Dudé. Tranquilo, muchacho, dijo riéndose. El guardia de la noche vio cuando entraste. Creo que saldrás con vida de mi apartamento. Pero, ¿por qué quieres que entre? Le pregunté. Si no te importa. Se encogió de hombros. Para nada. Bueno, parecía que necesitabas hablar con alguien. Quizá yo también. Me reí. O tienes una excelente vista, o soy muy evidente. Otra sonrisa astuta. Un poco de todo. Me llamo Brandon. ¿Y usted? Michael. Asintió. Ahora somos conocidos. Hemos dejado de ser extraños. Entonces, de un padre que no puede dormir a otro, ¿qué tal te va, Mike? Salí de aquellas amplias puertas de metal. ¿Tienes algo de whisky para esa leche? Brandon asintió con la cabeza. También Kalua. Y así recorrimos el pasillo hacia la unidad 21C. Los pasillos del edificio suelen estar bien iluminados y decorados con motivos florales y paisajes, también tienen jarrones de vidrio que aparentemente no tienen nada en el interior. Una enfermera pasó justo al lado de Brandon y le hizo un gesto de cortesía. Buscó las llaves para abrir la puerta de su apartamento. Fue complicado no sorprenderme. Me recibió la esencia misma del lujo. En el comedor colgaba un magnífico candelabro que iluminaba una lujosa mesa de roble. En el estudio, una alfombra persa se alineaba a la perfección, cubriendo parte de un piso de duela limpio y reluciente. Las impecables vidrieras lucían hermosas piezas de porcelana. En la pared, un enorme televisor de 70 pulgadas estaba rodeado de numerosos adornos y cuadros con marcos en oro y plata. Aquel pequeño espacio de 2 habitaciones parecía el penthouse de un hotel lujoso. Veamos qué tiene para darnos el famoso jaque, bromeó Brandon mientras se dirigía a una pequeña cantina. El Gran Lebowski. ¿Qué película? Me he enganchado desde entonces. Supongo que lo quieres en las rocas. Respondí que sí. Excelente. Brandon regresó con un vaso de cristal y un par de habanos. Los puso sobre la mesa de la cocina y se dirigió a los gabinetes para buscar la cajetilla de fósforos. Tras un instante, tomó asiento y encendió el suyo con un movimiento circular impecable. Que se vaya por la ventana. Asentí y fui a hacer lo mío. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte, Brandon? Una mujer llamada Melissa se presentó hoy en mi clínica, empezó. ¿Eres médico? Simplemente asintió. Hace algunos meses, Melissa perdió a su esposo e hijo en un accidente automovilístico. Qué terrible, murmuré. Debe ser difícil lidiar con esta clase de situaciones a diario. Brandon me regaló la misma sonrisa menguante antes de darle un trago a su ruso blanco. Fue al consultorio para un chequeo de rutina, nada más, murmuró entre una nube de humo. El accidente fracturó su columna vertebral. Jamás volverá a caminar. Pero todavía debe revisarse las suturas y otras lesiones para descartar una posible infección. Nosotros nos encargamos de que la terrible situación de Melissa no se vuelva aún peor.
Y nada más. No puedo imaginarme ser tan positivo, agregué. Parece muy extenuante. Brandon asintió con la cabeza. No debes hacerlo. Sus palabras me confundieron. ¿Cómo, no es tu deber? Le pregunté. Como médico, uno de tus objetivos es mostrarte siempre positivo con tus pacientes, ¿no? Puedes ponerte una máscara, murmuró. Una de esas máscaras de alegría que dicen que todo estará bien. Ya sabes, sé feliz. La vida mejorará. Siempre hay calma después de la tormenta. Ya has leído todas esas galletas de la fortuna. Has escuchado hasta el cansancio los clichés, parábolas y canciones pop que exaltan a las personas a dar lo mejor de sí, incluso cuando las únicas cosas que les importan están nadando en estiércol. Brandon tosió a través del puro y sonrió con cierto disgusto. Solo tienes que decir cosas de esa clase. ¿Eres uno de esos nihilistas? Bromeé. Como en la película. Me gusta ser realista, respondió con cierta molestia. Lo suficiente como para darme cuenta que esa clase de estupideces no funcionaría con Melissa. Disculpa, fue una broma muy tonta. Entonces, ¿qué le dijiste? Brandon agitó una mano como diciendo que no había problema. No moje los puntos. Asegúrese de tomar el medicamento para el dolor a la hora indicada. Si no tiene un cuidador, el hospital puede proporcionarle uno. Ya sabes, cosas por el estilo. Ayuda a no involucrarse en preguntas psicológicas más profundas. Eso se lo dejamos a los psiquiatras. Asimilé lo que me acababa de decir por un instante. Me parece bien. Él asintió. La empatía es algo peligroso. Nadie puede esperar que una persona lleve a cuestas todo el dolor del mundo. Mucho menos los médicos. Es demasiado para cualquiera. Brandon dio otro trago a su bebida. Pero esta mañana, Melissa me engañó. ¿En qué forma? Hablábamos sobre los sueños. Desafortunadamente, las contusiones cerebrales pueden tener como efecto secundario sueños vívidos. En su caso, necesitaba encontrar una forma de distinguir entre lo que era vívido y ordinario. Le pedí detalles sobre sus sueños. ¿Y? Melissa mencionó que había soñado con su hijo. Estaba atrapado en un muro de agua y no podía alcanzarlo. Tragué saliva. Parecía que necesitaba una segunda opinión. Un seguimiento psicológico. Se lo sugerí, pero no lo tomó nada bien. ¿Por qué lo dices? Brandon suspiró. Tomó un tenedor y lo introdujo en un tomacorriente. Maldición. Jamás vi algo parecido en 20 años. La corriente fluyó de la pared a su cuerpo descompuesto. El corazón de Melissa se detuvo durante exactamente 100 segundos antes que pudiéramos llevar el desfibrilador al consultorio para reanimarla. Terrible. Debo admitir que me tomó por sorpresa. Por decirlo de alguna forma, la máscara se me cayó. Había visto y tratado a esta mujer durante meses. Sentía que ya la conocía. Incluso sabía lo que soñaba, y creí que tal vez, solo tal vez, el psicólogo, la medicina y todo lo demás la habían orillado a esto. Habló sobre salir con otras personas y volver a intimar. Habló sobre un nuevo comienzo. Todo aquel trabajo resultó inútil, al menos desde mi perspectiva, en el momento que decidió quitarse la vida. ¿Y qué hiciste? Violé un montón de protocolos. Seguí el caso de Melissa en la sala de emergencias y durante su recuperación. Un poco más tarde, ese mismo día, de alguna forma recuperó la conciencia y le mentí al médico de guardia para poder verla. Brandon le dio una calada profunda al puro. Quería gritar y decirle lo estúpida que era por perder el poco tiempo que tenemos. Quería que supiera que no había nada después de esto, y si lo había, seguramente sería peor de lo que tenemos ahora. Me mintió. Les mintió a todos. Estaba furioso. Brandon se levantó para prepararse otra bebida. Me doy cuenta que hay un pero. Él asintió. Pero, cuando fui a ver a Melissa estaba extremadamente feliz. Es la única forma en que puedo describirla. ¿Feliz? Estaba sentada allí, en esa cama de hospital, con el cuerpo cubierto de cables y líneas intravenosas de la cabeza a los pies. Había marcas de quemaduras sobre su piel, como si se tratara de un maldito espectáculo de terror, y ella tan campante con una sonrisa en la cara. Brandon suspiró y empezó a mezclar su cóctel. Me dijo que había experimentado los mejores 100 segundos de su existencia. No pude evitar soltar una risa, aunque más tarde terminé arrepentido. Me dijo que vio a su esposo. También a su hijo. Ambos jugaban en una hermosa playa de arenas blancas cubierta de guijarros frente a un gigantesco océano azul. Al pequeño siempre le encantó montar olas en un boji rojo. Vio a su hijo de una forma tan clara como el día, entre las olas, y cada ola con una altura adecuada que lo llevaba a salvo hasta la orilla. Parecía tan feliz que Melissa se sintió en paz.
Brandon sollozó ligeramente. También conversó con su esposo. Él también se encontraba en esa playa. Le dijo que la perdonaba por todo. Sabía que fue un accidente. Sabía que volverían a estar juntos otra vez. Solamente debía esperar un poco. Hizo una pausa. Todos esos sentimientos de culpa, miseria y angustia que había acumulado en su interior desaparecieron como aquellas olas de tamaño perfecto entre la arena. Otra pausa. Los mejores 100 segundos de su vida. Pensé en aquella historia con las últimas gotas de whisky y un trozo de cigarro que se acercaba a mis dedos. Brandon se puso de pie para preparar un tercer trago. Pero algo no andaba bien. Parecía que faltaba algo. ¿Pero por qué Melissa intentó quitarse la vida en un hospital? Brandon observó con nostalgia una fotografía enmarcada que descansaba sobre la cafetera. Era un hombre joven sentado con una niña sobre el regazo. Brandon sumergió los dedos en la bebida y sonrió con tristeza. Después, toda su mano empezó a girar lentamente. Quizá no quería morir. ¿Eso qué quiere decir? Consideró la respuesta un momento. Quizá solo quería visitarlos un rato. Dejó de mover la mano y me observó con sus esperanzadores ojos azules. Oye, tienes tu teléfono celular a la mano, ¿verdad? Le respondí que sí. ¿Y viste a la enfermera de al lado? Asentí. Bien. Los acontecimientos posteriores se desarrollaron extremadamente rápido. No sospeché lo que Brandon planeaba hacer frente a mí aquella noche. Fue algo estúpido. No observé cuando dirigió la mano al tomacorriente. Sin embargo, las chispas y el hedor a piel quemada pintaron en mi cerebro la imagen perfecta de lo que había sucedido. Volteé para vomitar, pero Brandon se mantuvo en esa posición, como si su brazo estuviera pegado al tomacorriente, mientras unos rayos blancos y calientes vibraban sobre su mano empapada. Su corazón se detuvo por 200 segundos. Los servicios de emergencia y la policía arribaron en tiempo récord. La enfermera de al lado entró al escuchar mis chillidos. Era demasiado tarde. Mi nuevo amigo murió en su cocina con un vaso de whisky derramado a su lado. Se había divorciado y no tenía hijos vivos. Ha pasado un mes y no me atrevo a idealizar o romantizar a este hombre. De hecho, considero que actuó de forma egoísta, sobre todo si consideramos el trauma que me dejó a mí y al resto. Sin embargo, espero que Brandon haya visto su playa por última vez. A veces, todavía veo la luz de su cocina encendida.